Mi nombre es Ignacia de la Rosa Pérez. Nací en San Bernardo del Viento hace 72 años. Desde muy niña nos asentamos en el corregimiento de Los Secos, un corregimiento desaparecido por la naturaleza, perteneciente al municipio de San Antero. Allí me crié dentro de ese bosque de manglar, que era el Caño Garzal, perteneciente a ese corregimiento. Hablar de Ignacia de la Rosa y no hablar de manglar es como si no perdiera la identidad, porque Ignacia de la Rosa ha sido vida para el manglar y el manglar ha sido vida para ella. Entonces, desde muy niña, con mi papá, vivíamos en ese sitio. Mi papá aprovechaba corteza de mangle, corteza del mangle rojo, para venderla a los cutiambres, y de allí derivaba parte del sustento porque también era agricultor. Eso hacía que viviéramos en un paraíso, porque era un bosque que nos daba todo. También lo más principal es que venimos de los relitos afrodescendientes que, abolida la esclavitud en el Caribe y otros pueblos, se asentaron en la desembocadura del río Sinú. Y desde allí podían aprovechar manglar y productos naturales como peces, como animales, peces, todo lo que era la biodiversidad. Ellos podían recolectar y vender cuando pasaban los barcos, se iban hacia Montería y Tierra Alta. Entonces pasaban por el río Sinú porque era navegable. Eso hizo que nos compenetráramos como parte de ese bosque de manglar y fuéramos como una familia. Entonces el manglar nos daba y nosotros le devolvíamos en tratar de limpiar sus caños. Eso hacían los que cortaban leña, los que sacaban corteza, porque la leña era para la combustión de los barcos y para el ferrocarril que iba de Cartagena. O sea, toda la línea férrea trabajaba con leña. ¿Quiénes eran los papás? El papá de Ignacia de la Rosa, el nombre era José de la Rosa, y mi abuelo era Ignacio de la Rosa, descendiente de Barú. Y mi otra familia, la familia materna, era de las Doctrinas, apellido Hernández. Entonces eran dos familias. Eran blancos, los negros que eran los de Barú, y los indígenas que eran apellido Tapia. Entonces ahí tenía, como digo el dicho, tenía herencia en todo el país. Una por los afrocolombianos, que después ya entendimos que no éramos africanos. Eso hizo que las comunidades perdieran la identidad casi hasta el final, porque la gente no manejaba mucha resistencia, porque todo el mundo decía somos somos negros, somos descendientes africanos, somos afrodescendientes. Ya empezando por ahí con el 1980-90, ya fue que empezamos a hablar de afrocolombianos. Ya lo fuimos integrando a decir somos afrocolombianos. Somos descendientes de África, pero no somos africanos. Somos colombianos con todos los derechos de los otros colombianos. Indígenas, blancos, todos los que nacimos aquí tenemos los mismos derechos. Y de ahí yo creo que logré captar el mensaje real y elevar mi autoestima como persona, porque el manglero era discriminado. Entonces ahí estaba Ignacia de la Rosa de niña, aprendiendo a caminar a los 3 años en el manglar. Bueno, pero usted nos hablaba que sacaban productos del manglar para unas siembras. ¿Sí conoció algo? Claro, ahí curtían los cueros de la ganadería que sacaban para ahumar y salar, para viajar hacia otros países, y las embarcaban por el puerto de Zispatá, que era donde había el comercio, donde la cutiambre quedaba una en Zispatá, una en Caño Grande y otra en Palermo. Eran las 3 que conocí más aquí en todo lo que es la región de la bahía de Zispatá. La de Palermo fue la última en desaparecer,
De ahí sacaban taninos con la corteza para echar en unas albercas y ahí echaban los cueros y después limpiaban esos cueros y quedaban para hacer abarcas. Ya los indígenas hacían sus abarcas con esos cueros y vendían por todas partes. Y la leña para la fábrica de hielo de Lorica, que fue la que conocí siendo niña, que era de los apellidos Buboni. De allí también llevaban a Cartagena leña para todos los pueblos. Llevaban leña de mangle porque era como que muy resistente, ese carbón daba muy fuerte para hacer la combustión de algunos. Hasta unos tractores. Conocí un tractor que usaban para cerrar y eso trabajaba era con leña. Habían como unas calderas y eso llenaban de leña. Y cuando esa leña prendía, la llama movía todo ese engranaje de las máquinas. Y hasta los cuantos años estuvo ahí en Río Seco, ¿cuál fue como la última imagen que usted conserva? Bueno, no la ida. Todavía no me he ido. La imagen más impactante que tengo es cuando el cambio de desembocadura del río Sinú, que desembocaba en Cispatá, convirtiendo en un ecosistema del Taipo a la bahía de Cispatá. Cuando cambia desde el Taipo a Estuarino, cuando ya se va el río por Tinajones, empieza a entrar el agua salada a la bahía y empieza a cambiar todo el ecosistema, tanto la vegetación como los animales. Los animales como los tigüiros y otros animales de agua dulce se marchan así más al centro del continente, más hacia a Caño Grande arriba, que es donde ellos podían vivir. Y acá empiezan a entrar peces de agua salada, animales de agua salada como las rayas, los tiburones y otros peces. Y pude ver cuando se iban por el río, que iban las nutrias, que uno veía hasta 4 nutrias hacer el recorrido por el río porque ellas salen como a tomar aire y se vuelven a sumergir. Entonces era tan impresionante ver todos esos animales. La gente en ese tiempo los cazaba para vender los cueros, las pieles, que eran muy apetecibles para los compradores de piel. El manatí lo vi comer frente al rancho donde vivíamos, lo veía comer hierba como el ganado al frente. Entonces fue una infancia muy impactada por todo ese proceso. Y después viene el cambio ya físico, que la parte, porque había mucho manglar, pero más hacia al centro de las ciénagas cerca de las playas. Entonces cuando ya cambia, que se va entrando mucho el agua salada, hay una época en el año 63, que es cuando se ve el impacto que nos toca fuerte, que habían alrededor de 15.000 hectáreas de arroz en todas las orillas de los ríos, y hacia diciembre, ya es época de que ya los arroces ya tienen la espiga. En diciembre se entran las mareas y el mar se eleva en enero y agarran todo ese arroz y se muere. El arroz que se torna cuando está maduro amarillito, se vuelve blanquito como una espiga de trigo. Y todo eso fue tan impactante, la muerte de esa cantidad de arroz. Pero la gente tenía tanto producto, tenían pescado, tenían animales, tenían de todo. Y además sembraban maíz, ñame en las tierras aledañas de los finqueros. Eso hacía que no fuera tan impactante la pérdida. Pues. Se perdía la forma de conseguir plata, pero la comida estaba. Entonces, cuando se muere todo eso y sueltan ganados que traían de Lorica, San Bernardo y de otros pueblos. Se comen toda esa hierba de arroz y eso queda como para volver a sembrar, totalmente limpio. Y ya hacia el mes de mayo y junio, cuando vienen las lluvias, como que la misma marea entró semillas de mangle.
y empieza a brotar, a reverdecer nuevamente. Ese impactante arrozal muerto aparece ya con otra figura, ya es los manglares grandes que van invadiendo los terrenos de sembrar arroz. Todo eso va pasando y vamos, yo de pequeña, ya por ahí tendría como unos 7, 8 años, ya me metía al bosque con los primos, los hermanos, nos metíamos a buscar aves, a buscar frutas, que había mucha fruta, chirimoyas y higos que había por algunas partes. Entonces nos metíamos al manglar y aprendimos a conocer el manglar y a caminar en el barro, en todo esa montaña, a ver micos, encontrar aves. Habían veces que se nos agarraba la tarde, encontrábamos coco, comíamos coco, raíces de mangles, raíces de nea, y nos hidratábamos. Y no era como ahora que uno le tiene miedo a tomar un agua. Tomábamos agua de la ciénaga, tomábamos agua de los cañitos y estábamos bien. Eso era algo tan impresionante. Es impresionante hoy para mí, en el momento era natural. Bueno, ¿y usted cómo llega a Caño Lobo? Bueno, Caño Lobo era el puerto de salida de todos los caseríos que habían en la bahía. Era como salir a la civilización. Entonces yo desde pequeña salía a San Antero. Yo era como, igual que soy ahora, nunca cambié, porque si mis tíos se iban, los que vivían en San Antero, y me decían, nos vamos a San Antero, yo me venía a San Antero con ellos. Llegábamos aquí y de aquí íbamos aquí. Decía otro, nos vamos a Lorica, me iba a Lorica, me iba a San Bernardo y ahí fui desarrollando toda mi niñez hasta llegar a mi juventud, que ya tuve la oportunidad de estudiar 2 años en Lorica, que fue primero y segundo de primaria, y ya no volví a estudiar, porque antes las personas tenían mucha creencia y había un machismo muy arraizado en el concepto de las comunidades, que las mujeres no debían estudiar, porque los hombres eran los que tenían que estudiar para trabajar, para darles las cosas. Y yo como que nací con otra idea. A mí que nadie me dé nada, yo me busco lo que necesito. Y ya yo entonces estudié con ellos y empecé a vivir con ellos. Sembrábamos arroz con mi papá, pescábamos. Aprendí todas las artes de la bahía. Y de ahí que cuando me casé me vine a San Antero, ya eso fue en el año 93. Pero me vine a vivir acá, claro que siempre venía. Pero cuando ya me vine a vivir acá, nosotros como vendíamos el poquito de madera de mangle en los remolcadores que venían de Barranquilla, Cartagena, de otros pueblos, en el año 73 me vine porque se cerró totalmente el antiguo Caño Grande. Era muy difícil recolectar agua dulce. Tenía uno que acarrearla de a pie de una ciénaga hacia el río, meterla en una canoa y traerla donde vivíamos. Y había que traer agua para los animales y para nosotros y para todos los servicios. Entonces eso hizo que nos vinimos a este puerto, a vivir a este puerto, porque el papá de mi esposo tenía un rancho aquí. Ya él se había ido a Cartagena y entonces nos vinimos a ese rancho. Vivíamos aquí en Caño Lobo, viví aquí en Caño Lobo como 20 años más o menos, aquí en el puerto, viendo pasar a la gente, y mi esposo trabajaba en mangle, mis hermanos también. Pero cuando viene ya empieza a hablarse del cambio climático, de todos esos problemas que se van dando, entonces dice la corporación que ya es la CBS, porque la primera que nos daba permiso era la CBM, que se llamó Corporación del Valle del Sinú y Magdalena. Entonces la CBS ya con el Inderena da una norma que ya no hay más permiso para sacar esas maderas. Entonces es cuando yo, que conozco la madera desde que tenía 3 años, conozco el manglar, conozco su dinámica, conozco todo, la cantidad de manglar que hay.
empiezo a decir es que no es necesario que a la gente se deje sin comer, porque los que vienen de Bogotá dicen que no hay mangle, que se está extinguiendo, que hay que conservar el mangle. Entonces de ahí que me di a la tarea de convencer a la gente, pero las comunidades tenemos algo que eso nos han inculcado los mismos gobiernos, y es con las actuaciones de las corporaciones, las fundaciones, todo el que viene diciendo que él es el que sabe porque él fue a la universidad y los mangleros no fueron a la universidad, ni siquiera al colegio una parte. Entonces ellos vienen con toda esa idea de venir a meter sus cuentos científicos y nos bajan un poquito a ver qué hace la gente y qué es lo que la gente está diciendo. Parece que habláramos unos idiomas diferentes. Entonces yo empiezo a decir que hay mucho mangle, que no es necesario que nos quiten el poquito de recursos que tenemos. Y no porque esa norma viene de Bogotá, era ese tiempo Inderena. Entonces, muy a la CBS, me molesta un poco, el director de la CBS me escucha, de ese tiempo, apellido Sánchez me parece era, fue director de la Universidad de Córdoba, un señor muy aterrizado al medio y a la gente. Entonces, de ahí que él habla al Inderena y consigue una visita ocular de esa comisión ecológica para venir a ver cómo está el manglaje. De ahí que con el apoyo de la comunidad de mangleros, pero todo el mundo estaba rebelde, decía, no, nosotros no vamos a gastar plata para ir a Montería porque el pobre nadie lo quiere, el pobre nadie lo ve, que eso todavía se sigue diciendo. Las familias dependen de... Bueno, ahorita alrededor de 500 o 600, porque hay asociados que están en los grupos, pero detrás de esos asociados está el hijo, está el nieto, está toda esa familia que se beneficia del proyecto. 14. De esas 14 asociaciones ya hay muchos profesionales que son hijos de mangleros, nietos de mangleros. Incluso yo tengo 3 profesionales. Hay otro manglero que tiene 3 también. Hay otra manglera que tiene 2 y un estudiante. Entonces ha habido mucho avance, porque antes no teníamos el apoyo académico, conocimiento de los hijos, conocimiento de la academia grande como es las universidades, las universidades nos han dado mucha credibilidad. Bueno, tenemos que en total estamos teniendo alrededor de 13,000 hectáreas, pero incluyendo los cuerpos de agua, los bosques mixtos. Entonces ahí hay una donde se hizo una zonificación que se hizo antes del 2000, se empezó la zonificación del bosque. ¿Cómo eran las condiciones de cada área? Entonces se sacaron 4 áreas de conservación, preservación, manejo. Y el área central, que era la mejor en regeneración natural, se hizo de aprovechamiento sostenible, un manejo sostenible. Contar cuántos árboles hay, cuántos puedo usar y qué hay que dejar ahí. La parte de la naturaleza es un gana-gana, es un dividir. Ganamos nosotros porque tenemos algún recurso, gana la naturaleza porque siguen los manglares ahí. Eso llegamos con todo ese trabajo. Ya después viene el ministerio, que nace en el 93. Creo que también gracias a eso estamos ahí, porque nosotros somos más viejos que el ministerio. Entonces usted sabe que los viejos a veces a los niños los regañan mucho, entonces ya ellos no nos podían regañar mucho porque ellos son más nuevos. Ellos nacen cuando ya nosotros estamos. Y tenemos el apoyo de la corporación, que fue la gran bendición, porque una comunidad que no tenga apoyo de ninguna entidad, ni de ningún gobierno, no surge, aunque haga muchas cosas, porque las entidades vienen y traen un proyecto hechos, traen plata para ejecutarlo y no son de las comunidades. Cuando se va la entidad o la entidad no tiene más plata,
ahí se mueren los. Pero cuando la comunidad se apropia, se adueña de todo ese proceso cambiante en lo que es la ciencia con la historia, pelearnos porque nuestra historia esté ahí pegada a la ciencia, o sea, lo que pasó antes, para que nos sirva de base para lo que se hace después. Entonces eso ha hecho que el manglero haya avanzado como un miembro más del ecosistema. ¿Hacia dónde sale esa producción de mangle? ¿Se queda en el departamento de corte? Sale para todo el país. Y no hay intermediarios, no hay grandes compradores, sino que es la misma comunidad. La asociación tiene sus clientes a quien despachar. Todas las asociaciones tienen sus clientes a quien despachar. Y de ahí ellos piden, es el mismo, como le diría, al consumidor. Le vendemos al consumidor, no le vendemos a un intermediario. Entonces eso ha hecho que el manglero se mantenga y se ayude con ese, porque no es total el recurso para vivir de eso. No vivimos el manglar, pero nos ayudamos. Porque lo más costoso, por ejemplo, que es la comida, todo siembra ñame, yuca, maíz, arroz, y de eso se complementa. Entonces, el producto que vendemos lo destinamos a lo que es educación, a lo que es servicios, que ya hay que pagar los servicios todos los meses, entonces eso ha hecho que eso nos ayuda, es recurso. Y el poquito para comprar el guaro. Mangle, ¿qué otros productos sacan del ecosistema? Bueno, las comunidades están divididas. Hay mangleros, hay chipichiperos, los del chipi, hay caracoleros, los del caracol, ostreros, los de la ostra, pescadores, los del pescado, camaroneros, los del camarón, turismo, las comunidades de turismo. Y hay abejeros, los de las comunidades de abejas. Ahí tenemos unas comunidades que trabajan con abejas. Entonces hay muchas cosas hacia dónde dirigir, buscar el poquito de plata para complementar lo que se hace con la agricultura. Aquí hay caimanes. ¿Cuál es la relación entre? Bueno, la relación entre el caimán y el mangle es, el caimán es histórico en la bahía, pero después del plan de manejo de manglar, es donde ya se meten, hay unos biólogos que se trabajan con las CBC, algo así, y se meten con el experimento del manejo de caimán, porque también es un manejo. Ellos también quieren hacer manejo sostenible, como el que nosotros logramos. Entonces, ahora, de ahí sale una asociación de caimaneros, o sea, Asocaimán. Ellos salen del plan de manejo, pero en su direccionamiento, igual que los pescadores en sus pescados. Ellos se ponen a criar caimanes y ya a liberar para manejar también el desarrollo sostenible de los caimanes. Es un manejo sostenible que le dan a Socaimán. Bueno, veo que hay muchas asociaciones. ¿Tienen ustedes alguna forma de coordinar entre todas las asociaciones? Incluso que Claro, nosotros más que todo nos apropiamos del manglar, porque fuimos desplazados del manglar, lo que eran nuestros secos, nuestras casas, las parcelas de nuestros antepasados. Eso, de allí nos desplaza la naturaleza, al cambiar que ya las condiciones no se daban para uno vivir ahí. Entonces nos trasladamos al municipio de San Antero, San Bernardo y Lorico. De allí se criaron las comunidades, pero quedamos en una sola relación. Y cuando tuvimos el problema, que era no hay más permisos, nos unimos los 3 municipios y empezamos a solicitar la licencia. Nos dieron la licencia, nos volvieron a dar licencia en el año 76 y de ahí empezó un plan de manejo, se terminó en el 89. Entonces todo eso nos fue dando pie
para seguir aprovechando el manglar, pero ya no en forma empírica, cortando donde fuera, sino que con los ingenieros forestales que traía la CBS, ya empezamos a hacer manejo sostenible, o sea, parcelas. En esas parcelas hacían unos inventarios, esos inventarios nos daban unos resultados y de ahí sacaban una licencia de aprovechamiento. La dividían entre las comunidades, de acuerdo al número de personas que cada organización tenía. Y seguimos con ese plan. Bueno, y que uno le desea organización comunitaria y al tema de manglar. Bueno, de aquí en adelante yo pienso que es más apropiación de las comunidades y de los jóvenes. Incluso estoy trabajando en un semillero de jóvenes que sepan qué es el manglar, porque muchos papás le dicen a los hijos, no, tú no puedes ir al manglar porque eso allá está hediondo el barro, eso es maluco, eso es yo no sé qué, y ya han sacado muchos jóvenes que quieren ir al manglar, se atienen de ir. Pero estoy trabajando en eso con un grupo de muchachos, estudiantes hoy, porque tenemos el ejemplo que vienen muchos profesionales de otros pueblos, biólogos, ingenieros forestales, ecólogos, que vienen de Bogotá, que nunca han pisado barro, y se vienen y se meten al manglar, agua aquí a la cintura, barro por todas partes, aguaceros, rayos, truenos, y se meten allí. Esos que son blanquitos, y nosotros acá, que somos negritos y con la piel más firme y el vejeje nos pica menos, entonces no vamos al manglar porque es feo el trabajo en el manglar. Entonces hay muchos muchachos que han ido a Bogotá a trabajar en lo que sea, otros a caminar, a todo lo que sea, pudiendo estar aquí en su territorio, haciendo mangle, haciendo agricultura, manejando sus propios recursos. Que es mejor ver mi empresa, manejar mi empresa que irme a manejar la empresa de otro. Es otro que me manda y es otro el que disfruta de todo lo que sale. Entonces, es el concepto que tengo y algunos muchachos ya van. Bueno, y el municipio de San Andrés, pasado esta asociación y el ecosistema. Bueno, nos ha apoyado en algunas propuestas que hemos hecho. Y se ha portado bien con nosotros porque nunca ha estado en contra de nosotros cuando han venido los ambientalistas diciendo que hay que conservar. La parte de los administradores de turno han estado allí con nosotros diciendo, no, es que yo no puedo decir qué es lo que hay en el manglar porque el que sabe es el manglero, y nos llaman. Nos reunimos, hablamos, hacemos propuestas. El que tenga una platica para recuperar, si ustedes tienen una platica para recuperar un caño, ya ahí estamos para eso. Entonces nosotros hacemos convenios con entidades privadas, con entidades del gobierno, con fundaciones, asociaciones que quieren participar, porque el manglar tiene una necesidad muy grande y es la de recuperar todos los caños que teníamos en el siglo XVIII, porque esos caños se han sedimentado, porque el manglar es invasor. Las raíces del manglar se van metiendo en los caños y los tapan, como nos pasa con el colesterol y todo ese cuento. Se tapan las venas, cuando viene usted le da un infarto y se murió. Y así pasa con el manglar. Cuando el manglar se le tapan los caños, todas esas arterias se le tapan y un colapso, y usted va y encuentra dentro de 20 años que no va por ahí, que usted encuentra es un desierto, manglar muerto por todas partes. Pero como el manglero ha estado ahí, lo que pasó en Santa Marta, yo creo que todos los que... Como cuántos caños. Nosotros una vez hicimos un inventario y sacamos más de 500 caños. Entre ríos, caños y cañitos. Nosotros tenemos definido históricamente, porque nosotros hablamos con la naturaleza.